Bienvenidos. Hoy voy a explicarle algo que seguramente usted no sabe ni tiene por qué saberlo. Hoy vamos a hablar de su infancia. Sí, su infancia. Hoy no vamos a hablar de negocios ni de autoayuda. Hoy hablaremos del inicio de todo, del Big Bang de su vida. Ese momento exacto en que usted nació y que define quién es usted hoy. Dígame algo, ¿usted sabe por qué un maestro de Kung Fu no toma como aprendiz a un niño mayor a los 7 años? Si alguien lleva ante él a un niño de 8, 9 o 10 años, el maestro simplemente dirá que ese niño ya está viejo. Lo mismo sucede en el patinaje sobre hielo. Se suele decir que un niño o niña que empezó a patinar a los 12 o 14 años jamás logrará llegar a la cúspide. ¿Usted sabe por qué? Y dígame esto también. ¿Usted sabe por qué la iglesia, cuando va a tomar a un pupilo, también exige que sea menor a los 7 años de edad? Esto no es una casualidad. Incluso usted debe haber escuchado, y si tuvo suerte presenciado, a niños menores a esa edad que dicen tener amigos imaginarios. O, yendo mucho más lejos, niños que recuerdan con lujo de detalles sus vidas pasadas. Estas dos últimas cosas que le acabo de decir, a partir de los 7 años desaparecen. El niño ya no recuerda nada más. Cuando le preguntan de grande, ¿te acuerdas cuando decías que hacías tal cosa en otra vida? La persona simplemente no lo recordará. Esto no es un olvido común, esto se debe a que a la edad de 7 años sucede algo drástico en el ser humano. Ese algo drástico de lo que le hablo es el cierre de la ventana de la genialidad y la plasticidad absoluta. ¿Verá? Hasta los 7 años, el cerebro de ese niño no funciona como el suyo o el mío. Opera predominantemente en un estado de ondas teta. En el mundo de la hipnosis, este es el estado profundo de sugestión, donde la mente crítica aún no se ha formado. Para un niño no hay diferencia entre la fantasía y la realidad, entre este mundo y otros planos. Es por eso que pueden ver lo que nosotros no vemos y recordar lo que nosotros hemos olvidado. Pero al llegar a los 7 años, el cerebro hace un cambio de frecuencia. Se activa el factor crítico, la barrera del pensamiento lógico, y es en ese preciso instante cuando se produce la poda neuronal. Imagine que hasta ese momento el campo neuronal del niño era un universo de posibilidades infinitas, con todas las ramificaciones abiertas hacia el infinito. Pero a los 7 años, el sistema decide qué es útil para sobrevivir en el entorno que le tocó y qué no lo es. Lo que no se usó, se corta. Lo que no se estimuló, se marchita. Las instituciones milenarias saben que si no logran imprimir su sello antes de que esos caminos se cierren, después será demasiado tarde. Saben que una vez que el cemento de la personalidad se seca a los 7 años, usted deja de ser arcilla moldeable para convertirse en una estatua rígida. Usted es, desde ese día y hasta hoy, el resultado de los caminos que otros decidieron dejar abiertos en su cabeza. Piense en esto por un instante. Un niño nace con el reflejo de natación intacto apenas sale del vientre de la madre. Esto no es una teoría. Es un hecho que los científicos han demostrado una y otra vez. Si usted toma a un bebé recién nacido y lo lleva a una piscina, ese niño se moverá en el agua sin ningún problema. Podrá sumergirse, volver a la superficie a tomar aire y jamás se ahogará, a menos que el cansancio físico lo venza. El programa de la supervivencia y la maestría física está ahí, intacto, grabado en su sistema desde el origen. Pero dígame, ¿por qué a los 2, 3 o 4 años ese mismo niño ya no sabe nadar? ¿Por qué se le olvidó? La respuesta es simple y aterradora. Porque sus padres, que tenían un miedo profundo a que ese niño se ahogara, no pararon de repetirle y nombrarle los peligros del agua. ¡Sal de ahí! ¡No toques el agua! ¡Cuidado! Esas órdenes constantes, gritadas con la carga emocional del miedo, entraron directamente en ese cerebro que operaba en ondas teta, sin ningún filtro que las detuviera. El programa original de maestría fue aplastado y sustituido por el programa del pánico.
Usted no nació con miedo, usted nació como un maestro, pero fue entrenado para la limitación por personas que proyectaron sus propios temores en usted. A los 7 años, ese proceso de olvido forzado se completa. El niño ya no recuerda su capacidad natural de flotar, porque la voz de sus padres se convirtió en su propia voz interna, dictándole qué es posible y qué es mortalmente peligroso. Ese proceso de crecimiento, desde los 7 años hasta la juventud, es como una película que se proyecta sobre una pantalla que ya tiene marcas previas. Para ese niño que creció bajo etiquetas rígidas, la escuela y los amigos se convierten en el escenario donde simplemente se pone a prueba lo que ya se grabó. Si a ese niño le dijeron tú harás lo que yo te diga, lo más probable es que desarrolle una tendencia natural a buscar figuras de autoridad que decidan por él, porque su cerebro interpreta la obediencia como una zona de seguridad. No es que no esté creciendo, es que está creciendo siguiendo un plano que él no dibujó. Por otro lado, debemos ser justos. Muchos otros niños tuvieron la fortuna de crecer en entornos de apoyo, donde los padres, quizás sin saberlo, mantuvieron abiertos los caminos de la confianza. Esos niños llegan a la juventud con una estructura interna más ligera, donde el yo puedo es una respuesta natural y no un esfuerzo de voluntad. Pero lo que es común para todos, hayan tenido una infancia feliz o una difícil, es que a partir de los 7 años todos empezamos a operar bajo un piloto automático. El niño que fue alentado sigue ese impulso de forma natural y el niño que fue limitado sigue esa limitación de forma natural. Ninguno de los dos cuestiona por qué hace lo que hace, simplemente ejecutan la programación que recibieron. Ese túnel de los 7 a los 20 años es el periodo donde esas ramificaciones neuronales que quedaron vivas se fortalecen y las que se cerraron simplemente se olvidan. El joven llega a la mayoría de edad creyendo que sus gustos, sus miedos y sus habilidades son así de nacimiento, cuando en realidad son el resultado de qué semillas se regaron en su jardín y cuáles se dejaron secar. Y aquí llegamos al punto donde todo cobra sentido, pero también donde todo se cuestiona. Ese resultado final, esa construcción que usted defiende ante el mundo, es lo que llamamos el ego. Es ese yo que usted cree que es único en el planeta, con sus gustos particulares, sus miedos específicos y su forma de reaccionar ante la vida. Pero deténgase un segundo y mire hacia adentro con honestidad. Ese yo no es una creación original. Es una colección de patrones, una serie de grabaciones instaladas en su sistema desde el momento de su nacimiento hasta esos críticos 7 años. Usted no es ese conjunto de limitaciones, usted es el ser que quedó atrapado dentro de ese traje de patrones grabados. El ego es simplemente el software que otros escribieron para usted mientras usted dormía el sueño de la niñez. Pero lo que debe comprender hoy, lo que cambia las reglas del juego para siempre, es que este guión no flota en el aire como una idea abstracta. Este guión se ha convertido en su propia carne. Porque este traje que usted llama identidad no es solo mental, es una ecuación biológica que se manifiesta en cada una de sus células. Ese miedo, esa duda y ese no puedo han dejado de ser solo pensamientos para transformarse en las órdenes químicas que su cuerpo obedece cada segundo. Hemos sido entrenados para aceptar este guión como una sentencia física, como una condena que llevamos en la sangre. Ahora cambiemos un poco el panorama. Usted no se preocupe, luego entenderá todo. Hasta hace poco, la ciencia nos decía que el resultante de nosotros era única y exclusivamente la ecuación de la suma del ADN de nuestro padre y de nuestra madre. Inexorablemente los problemas que arrastraban ellos, nosotros los teníamos que arrastrar como individuos. Esta idea es el llamado determinismo genético. Nos dijeron que el ADN que heredamos era pura y exclusivamente de lectura. Pero eso es lo que nos habían contado, cuando en realidad, gracias a la epigenética, hoy sabemos que este ADN es de lectura y escritura. Somos capaces de modificar la ecuación, somos capaces de modificar la expresión de nuestro programa. Nosotros no somos víctimas de ese determinismo genético. Dicen que si tu padre tiene Alzheimer, o si tu madre tiene cáncer, diabetes o depresión, existe la llamada predisposición.
Ante esto, el sujeto se vuelve víctima porque cree que no puede hacer nada al respecto. Pero créame, nosotros no somos víctimas de nuestros genes, somos dueños de nuestro material genético. Es nuestra mente la que es capaz de modificar la señal química que activa ese determinismo. Para entender cómo, hay que hablar de la autoconciencia y de cómo se divide nuestro cerebro. Existe una parte denominada corteza prefrontal, donde se ubica la conciencia. Por otro lado, médicos y neurólogos sospechan que el subconsciente se alberga en el hipotálamo, la pituitaria y el hipocampo. Y aquí está la clave de su comportamiento. Se piensa o se estima que el subconsciente es capaz de procesar 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. En cambio, la mente consciente exclusivamente es capaz de procesar 40 pulsos eléctricos por segundo. Como vemos, la potencia de proceso entre ambas es de 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces más potente es la mente subconsciente que la consciente. ¿Y qué expresa? Hábitos, patrones y programas automáticos, como conducir un vehículo. Usted puede ir hablando conscientemente, pero el subconsciente es el que conduce. Y el 95% de nuestra actividad diaria está controlada por la mente subconsciente. Solo un 5% es consciente. Y este subconsciente poderoso fue programado desde que éramos niños. Volvamos al inicio de nuestro video, cuando un padre hipotéticamente le decía a su hijo: "Eres un vago, eres insoportable, o no sé qué hacer contigo". Ese niño fue bombardeado constantemente con ese programa. Al alcanzar la edad adulta, ese hábito generado lo vuelve lo que le dijeron, para bien o para mal. Incluso pequeñas mentiras refuerzan este destino. Se descubrió que alumnos que mienten sobre sus notas terminan obteniendo resultados similares a esas mentiras, o quienes aseguran ser grandes conductores, terminan siéndolo. Pero piense en el ejemplo del niño de hace unos minutos. Se ha generado un hábito en el subconsciente. Cuando ese niño llega a adulto y le aparece un futuro prometedor, su mente consciente se regocija y sueña con el éxito, pero su subconsciente, programado durante años con el "no te lo mereces", saboteará esa posibilidad. El subconsciente jugará una mala pasada, porque está preprogramado para la situación a la que fue sometido cientos de veces. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo podemos modificar nuestra información genética y cambiar esa parte de la mente subconsciente que nos juega malas pasadas? La respuesta es tan simple que a su mente consciente, a esos 40 impulsos limitados, le costará creerlo. Usted tiene que volver a ser un niño. Si el programa entró cuando su cerebro estaba en ondas teta, en ese estado de hipnosis natural antes de los 7 años, usted debe aprender hoy mismo a bajar sus revoluciones para entrar de nuevo en esa frecuencia de poder. Existen 2 llaves maestras para reescribir su código y tomar el control de su destino. La primera es la autohipnosis. Y escuche bien, no necesita un escenario ni un reloj pendular. Lo que necesita es aprovechar los momentos de oro en que su cerebro baja naturalmente a ondas teta. Estos son justo antes de quedarse dormido y justo al momento de despertar. En esos minutos de limbo, la barrera de su mente crítica está baja y el centinela se ha ido a dormir. Es ahí donde debe introducir el nuevo programa. Pero no crea que esto es solo biología moderna. Hace casi un siglo, el psiquiatra suizo Carl Jung ya había descubierto este mecanismo. Él no lo llamaba ondas teta, lo llamaba el inconsciente colectivo y personal, y desarrolló una técnica llamada imaginación activa. Este es su aporte más famoso a la técnica de vigilia. A diferencia de la meditación pasiva, aquí el sujeto debe entrar en un estado de relajación profunda pero manteniendo la conciencia alerta. El proceso. El individuo visualiza una imagen de su inconsciente, un personaje de un sueño o una emoción personificada, y empieza a interactuar con ella. El objetivo no es solo mirar, sino hablar, discutir y negociar con esa entidad.
Jung descubrió que al hacer esto en vigilia, el ego, la conciencia y el inconsciente empiezan a integrarse, lo que él llamaba el proceso de individuación. Jung entendió que para cambiar su vida, usted no puede quedarse dormido esperando un milagro. Usted debe entrar en un estado de vigilia consciente. Debe aprender a soñar despierto con intención. ¿Sabe qué decía Jung? Decía: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Lo que Jung hacía en sus estudios de vigilia era obligar al ego a dialogar con ese niño programado de 7 años. No para culparlo, sino para hackear el sistema. Porque si usted no baja a ese sótano mental mientras está despierto, esas órdenes químicas seguirán disparándose en su sangre, saboteando cada negocio, cada proyecto, cada sueño y cada relación que usted intente construir. Así que esta noche, cuando se vaya a dormir, inténtelo. Repítalo cada noche. Al principio será difícil y se dormirá. Pero si usted es continuo, aprenderá a dominar esta técnica. Haga lo mismo al despertarse y al cabo de un mes notará la diferencia. No pida lo que desea. Afírmelo como una realidad física presente. Diga con convicción: yo soy capaz, yo soy valioso, yo me lo merezco. En ese estado de apertura total, su membrana celular recibe una nueva orden química y su ADN empieza a trabajar para usted, no contra usted. La segunda llave es la repetición incansable. Recuerde que el subconsciente es una mente de hábitos, es un servidor que solo aprende por insistencia. Usted aprendió a conducir repitiendo, aprendió a caminar cayendo y levantándose. Para borrar ese "no te lo mereces" que le grabaron de niño, usted debe bombardear su sistema con la nueva información de manera obsesiva. Debe generar un nuevo hábito químico en su sangre. Cuando usted repite una verdad con emoción, aunque su mente lógica le diga que es mentira, después de un tiempo el subconsciente la acepta como un hecho absoluto. Estas son afirmaciones positivas por repetición y funcionan. Ha escuchado en innumerables videos de Brian Tracy esta técnica, este mismo método una y otra vez. Y para que usted se dé cuenta de que las afirmaciones funcionan, le recomendaré que mire este video una y otra vez, todos los días hasta que se grabe en su mente. Porque hasta el día de hoy, usted era un esclavo de su programación, pero hoy eso se termina. Le he dado 2 herramientas que nadie más le dará. En este informe, donde hemos fusionado la vanguardia de la neurociencia con la profundidad de los estudios de Carl Gustav Jung, le aseguro que no encontrará en todo Internet un análisis de esta magnitud. Otros le dirán qué cambiar, pero solo aquí ha descubierto el origen exacto de su limitación y ha recibido las llaves biológicas para desmantelarla desde la raíz. En este preciso momento ocurre el milagro biológico. La señal química cambia, sus 50 billones de células se abren, abandonan el modo supervivencia para entrar en modo crecimiento, y usted, por fin, deja de ser una construcción de su infancia. Ya no hay excusas. Usted ya no puede fingir ignorancia. Conoce el mecanismo, tiene el respaldo de la ciencia y el peso de la psicología profunda de su lado. Tome el control. Reescriba su código, vuelva a nacer y sumérjase en esa piscina, y por primera vez experimente la vida bajo sus propios términos y condiciones. Y si usted quiere profundizar en cómo esta biología se manifiesta en su realidad diaria, no se pierda el siguiente video que aparece ahora mismo en pantalla. Hasta luego y espero que al fin y por fin lo haya entendido.